Hoy, en Cinema Recetamix, os traigo una película para amantes del buen comer. Estómago, un film que mezcla ingredientes tan potentes como la comedia, el erotismo y la gastronomía y que bien merece la atención de todo cinéfilo aficionado a la cocina. Además, en un próximo vídeo os traeré la receta de uno de los muchos platos que salen en la película. Y si quieres conocer esta u otras recetas de película, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y no olvides dar a la campanita de notificaciones para estar al día de todas las novedades. Estómago es una película dirigida por el brasileño Marcos Jorge, ganadora de la Semici de Valladolid en 2008. Esta coproducción brasileño-italiana cuenta la historia de Raimundo Nonato, un vagabundo que de manera casual y casi por obligación descubrirá sus dotes como cocinero. Nonato, es suas ordens. E cozinhar, você sabe? Sei sim. Sabe fazer pastel? Você não, senhor. Quer aprender? Un talento innato que le ayudará a conseguir de una manera u otra una posición de privilegio. Raimundo Nonato. É eu. La historia, narrada en primera persona por el protagonista, que se nos presenta como un pícaro moderno, se desarrolla en dos líneas temporales que se van alternando a lo largo de toda la película. Estas cuentan dos momentos diferentes de la vida de Nonato para converger al final y dar sentido a la historia. La primera se desarrolla en la cárcel, en la que Raimundo entra como preso por un delito que es ocultado al espectador. Asistiremos a la evolución de un personaje aparentemente débil y aislado. Puta que pariu, essa comida tá uma merda, hein? Se botar um pouquinho de alecrim, pimenta do reino, melhora a comida. Sabe cozinhar, Parmalat? Sei sim, eu trabalhava com isso. Que se irá haciendo un hueco en la jerarquía de su celda gracias a su habilidad como cocinero. Olha aqui. Senhor, Beliche de baixo é teu. Paralelamente, en la segunda línea temporal, se nos cuenta su llegada a la ciudad sin nada y sus comienzos en la cocina. Allí conocerá a dos personajes que le marcarán su destino. Iria, una prostituta amante de su cocina y de la que se enamorará hasta consecuencias fatales. Eu não sei cozinhar, mas eu adoro comida. Adoro. Y Giovanni, Você quer trabalhar para mim? un chef que le enseñará los secretos de la cocina italiana. Giovanni, o alho já pode botar para fritar? Ainda não. Se você refogar o alho antes, ele fica douradinho, mas amarga um pouco. Mercado Municipal. É aqui que nasce a gastronomia. El film de Jorge es una divertida comedia negra con cierta crítica social que, pese a su éxito de crítica y en festivales, ha quedado injustamente olvidada. Tampoco ha parecido trascender más allá de sus fronteras la filmografía posterior de su director, que tras un debut brillante no ha vuelto a hacer nada a la altura de esta su ópera prima. Estómago nos habla del poder que ejerce la comida, ostentado concretamente por el personaje de Nonato, y que lo entronca directamente con instintos primarios como el sexo, que por otra parte es también otra manera de ejercer poder, ejercido en este caso por el personaje de Iria. Eu tô morando numa pensãozinha pertinho do restaurante. Uno usa la comida para conseguir sexo, y la otra usa el sexo para comer bien. E lá no teu quarto tem o que comer? De comer não tem não, mas nós pode pedir uma pizza. Un trueque que funciona entre ambos hasta que entra en juego el amor y con él los celos. A partir de aquí, el argumento se tiñe de elementos de cine negro y se añade un ingrediente más: Agora você vai ver sangue. la violencia. Pero volviendo al tema del sexo, no es la primera vez, ni será la última, que en la pantalla se unen gastronomía y erotismo. Es lógico, por otra parte, pues tanto el uno como el otro responden a instintos primarios del ser humano convertidos de necesidad en placer. ¿Tú sabías que el jamón da ganas? ¡Eres un guarro!
Y tú una jamona. Marcos Jorge quiso que esta fábula para adultos fuera lo más realista posible. Tanto es así que el actor Joao Miguel recibió durante semanas clases de cocina. Además, casi todas las localizaciones son reales, llegándose incluso a rodar en una cárcel de verdad. Al contrario que en otras películas sobre gastronomía, en este caso se nos habla de una cocina sobre todo popular y hecha por y para gente normal, e incluso de clase social baja y desfavorecida. Se nos presenta carente de elegancia o sofisticación, más bien al revés, pues casi siempre se cocina o se come en lugares y condiciones deplorables. Aún así, la comida que cocina Raimundo se nos hace apetecible en todo momento. En la película subyace la idea de considerar la cocina como otro arte. Cozinhar é uma arte. É que nem cantar, pintar. Cozinhar simples, Nonato. É como um quadro do Picasso. Simples, mas intenso. Son varios los platos que vemos en Estómago. En la película, Raimundo empieza a cocinar preparando frituras típicas de la cocina popular brasileña, como las empanadillas de carne, cuya preparación se nos presenta de esta manera tan sensual e idílica en los títulos de crédito. También vemos las coxillas, traducido al castellano muslitos, una mezcla entre pastelitos de pollo y croquetas con forma de muslitos de gallina, aunque su forma también nos podría recordar a la de unos senos femeninos, lo cual va más con el tono del film. El siguiente paso en la evolución de Nonato como cocinero sería su formación con Giovanni, encarnado por el actor italiano afincado en Brasil, Carlo Priani. Es con la cocina europea con la que el protagonista adquirirá el refinamiento y la técnica culinaria. Como ejemplo de creación simple pero refinada, Giovanni da a conocer a Nonato su invento, al que bautiza como Anita y Garibaldi. Este no es otra cosa que su versión de un postre típico brasileño llamado Romeo y Julieta, una combinación de dulce de guayaba con queso Minas, que el chef italiano cambia por gorgonzola. É um Picasso. Anita e Garibaldi. Eu que inventei. Anita e Garibaldi? É. É bom. También se nos habla, entre otras cosas, de la importancia de algo tan aparentemente simple como cocer bien la pasta, cosa que los italianos saben bien. E não me coloque azeite, que isso é coisa de macarrão vagabundo, hein? Y por cierto, si quieres conocer estos secretos y otra manera de cocer la pasta pero igualmente válida, te recomiendo mi vídeo dedicado a la cocción de pasta, al que puedes acceder ahora mismo pinchando el enlace que se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Pero quizá un plato italiano que tiene su protagonismo en el film y que lo relaciona directamente con el personaje de Iria es el de los macarrones a la putanesca. Um macarrão que é a minha cara. Ave Maria, puta vesga. Puta vez o quê? É putanesca. É italiano, não tem nada a ver com puta, não. É italiano, é chique pra caralho. Putanesca! Ô, Nona! Desde su nombre hasta el color y el sabor ligeramente picante, lo hace el plato que define la personalidad de este personaje, magistralmente interpretado por la actriz brasileña Fabiola Nascimento, y que lo toma como uno de sus favoritos. El último peldaño de la evolución de Raimundo lo desarrolla paradójicamente en prisión. Es allí donde dará rienda suelta a toda su creatividad. Primero, adecentando la comida de rancho de cárcel con los mínimos medios disponibles. Con ello, ganará un puesto de privilegio para desarrollar después todos sus conocimientos adquiridos con más medios que le irán proporcionando. En esta parte de la película, la comida se nos muestra como un acto de cohesión social, pero también como un medio de evasión y de sustitución de los placeres de la libertad. Ô, do Alecrim, essa boia aí é pra hoje ou não é, rapaz? Pra agora, Valtão. Xixim de galinha com arroz de leite de coco. Minha gente, a boia tá pronta, viu? Un ejemplo de esa creatividad de Nonato y de saber sacar lo máximo posible con lo mínimo es la secuencia en la que cocina un plato a base de hormigas. Pero sobre todo memorable sería la parte del banquete que prepara para uno de los jerarcas presidiarios a quien quería ganarse el líder de la celda. Aquí vemos desde un carpaccio hasta un cerdo asado
pasando por un pescado al horno y distintas guarniciones. Quedaría hablar de las dos recetas más peculiares y claves en la trama de Estómago, pero para no hacer spoiler a quien no haya visto la película, me guardo el comentario y os recomiendo verla. Si os gusta el cine y la cocina, sin duda disfrutaréis con ella. Y en mi próximo vídeo os traeré la receta del plato favorito de Iria, pasta a la putanesca.